Bienvenidos amigos de ULA TV al programa institucional de la Secretaría Universidad Somos Todos. Mi nombre es Carmen Betancourt y bueno, estaré acompañada como siempre del profesor José María Anderes Álvarez, secretario de nuestra universidad, llevándoles información de primera mano sobre el acontecer universitario, nacional y regional, por supuesto también. Vamos a estar conversando hoy sobre la situación epidemiológica actual en el estado Mérida, salud pública en emergencia. Vamos a tener para ello a la doctora Silvana Bielma, jefa del Laboratorio de Salud Pública del Estado Mérida, y el doctor Robert Lobatón, director del Centro de Asistencia Médica Integral de la Universidad de los Andes. Bueno, pero antes de entrar en materia de lo que será nuestro programa de hoy, vamos a conocer pues de primera mano con el profesor José María Anderes Álvarez lo acontecido en el Consejo Universitario, esos temas fundamentales, profesor, discutidos el pasado lunes. Bienvenidos y gracias por acompañarme como siempre. Muy bien, Carmen. Sí, buenas noches a todos nuestros amigos. Esperamos que el programa sea de interés, es un tema de muchísima actualidad y mucha preocupación. Y antes de entrar en ese tema, pues vamos a hablar un poquito del Consejo Universitario. El Consejo se desarrolló con toda la normalidad, de las 8:30 de la mañana como hasta la 1:30 aproximadamente. Algunos temas dominaron la escena del Consejo. La materia administrativa no nos llevó demasiado tiempo. Después tocamos temas fundamentales, un informe del rector sobre una reunión que hubo en Averú. Averú le va a proponer al Gobierno Nacional que exonere del impuesto sobre la renta a los universitarios, que ganamos en realidad muy poco dinero y que además con esta modificación a los salarios que hubo el año pasado y al no haberse modificado la base impositiva y la unidad tributaria haber crecido tan poco, prácticamente todos los universitarios del sueldo más pequeño hasta el más alto les va a tocar pagar una cantidad importantísima de recursos que no tienen, obviamente, ya que los sueldos son pequeños y si tú tienes que pagar, Carmen, vas a tener que pagar unos 30, 40 mil bolívares. Sí. Si a ti te quedan unos 8, 10 mil bolívares al mes después de los descuentos y los préstamos, vas a tener que ahorrar 4 meses para poder pagar el impuesto sobre la renta. Este es el problema que tenemos en el país, que se diseñan políticas que se quedan obsoletas en el tiempo, se toman decisiones apresuradas y no se analizan las cosas a fondo, ¿no? Si se hubiera incrementado la base tributaria a 2.000 unidades tributarias, pues muchos de los universitarios que nunca han pagado impuestos porque el dinero no les llega ni a fin de mes, pues tampoco tendrían que pagarlo ahorita. Entiendo también que algunos otros gremios, APULA, CIPRULA, van a llevar una propuesta similar a la Asamblea Nacional con el objeto de que se estudie el tema. Yo no digo que nos exoneren, ni siquiera espero llegar hasta allá. Lo que estoy diciendo es que cada uno pague en la justa dimensión de acuerdo a lo que gana y que los sueldos de los universitarios son realmente miserables, por decirlo menos, ¿no? Luego tuvimos la oportunidad de discutir en el Consejo Universitario el tema del comedor, que se ha vuelto un tema consuetudinario, recurrente, un tema que a uno le da a veces grima discutirlo porque no importa que tú decidas allá, las variables externas arropan el tema del comedor y pareciera que nunca vamos a encontrar una solución definitiva a esa dificultad, ¿no? Primero, hay que decirlo con claridad, como lo decimos siempre, un porcentaje importante de nuestros muchachos comen y cenan en el comedor y muchos de esos que comen y cenan en el comedor, si no lo hacen allá, no comen y cenan en lo cotidiano, ¿no? Hay que ver que una comida en cualquier lado vale entre 500 y 600 bolívares fuertes. Tuvimos allá la presencia de Ali Rosario, que con el equipo de lo que son los quienes dirigen los comedores universitarios, presentaron un balance de las cosas y sobre todo dieron respuesta a algunas preguntas. Recuerda que todo este lío se generó recientemente con la colocación de una comida en el comedor de la Hechicera que no era apetitosa, no estaba como bien preparada y eso generó en los usuarios unas reacciones adversas. Ya venían con un déficit en la presentación de la comida, a veces no alcanza para las últimas bandejas, al final falta el pan, faltan los jugos. Los estudiantes se quejan también de que en el comedor de la Liria hay una buena presentación de la comida, la comida es suficiente, es abundante, pero en el de la Hechicera no ocurre lo mismo. Entonces, bueno, que si salen X bandejas del comedor Los Chorros para la Hechicera, que no llegan todas, que en el comedor de allá parece que come
un grupo importante de personas que no son miembros de la comunidad universitaria, que no son estudiantes. Y bueno, con Ali estuvimos conversando durante un tiempo largo. Hay cosas que se escapan a las manos de Ali, que ha sido un excelente director, y de su equipo de trabajo, pero lo cierto es que no se justifica que si en uno de los comedores la comida sale bien, en otro salga mal. Eso sí es intolerable. Hay que decirle a la gente que tiene que tener un mayor compromiso, que los recursos de la universidad son escasos, por lo tanto hay que velar porque se preparen bien. No puede ser que se hayan perdido 700, 800 mil bolívares fuertes en pescado ese día por una mala preparación. Entonces, ese tema volverá otra vez al Consejo Universitario sin duda, conjuntamente con los problemas que hemos tenido a nivel de las extensiones y a nivel de los núcleos. Por fin en Trujillo, aparentemente ayer ya empezaba a funcionar el servicio de comedor, en Táchira todavía no, porque no tenemos quien licite, porque no está al día con todas estas cosas que pide el Gobierno Nacional en la ley de compras, ¿no? Después tocamos... Lo del horario, profesor, sí, el nuevo horario que creo que ya fue publicado. Ya ese horario se aprobó hace ya unos 10 días atrás. El horario comprende desde las 8 de la mañana hasta las 11:30 y desde las 2 hasta las 5:30 para todo el personal, con excepción de aquellas, digamos, situaciones que conocemos. Por ejemplo, vigilancia no puede dejar de vigilar a las 11:30 de la mañana, emergencia de Camiula tampoco, los bomberos, y hay algunas dependencias universitarias que con todo este ruido que se generó en torno al horario de contingencia, se ha hecho la investigación pertinente. Hay una correspondencia que tengo del señor director de la Oficina Central de Registros Estudiantiles, donde ellos prueban que hay 2 resoluciones del año 2008, firmada por la profesora Nancy Riva de Prado, cuando era secretaria, en el cual se le concedía a OCRE, a DAES y a OFAE el horario los viernes hasta las 3 de la tarde. Tienen su horario normal de lunes a jueves, pero el viernes tenían un horario corrido hasta las 3 de la tarde. Ese horario ha sido una decisión del Consejo Universitario y no podrá ser modificado a no ser que el Consejo Universitario vuelva a tratar lo sobre contrario. el tema. Sí. Profesor, en cuanto hay otra cosa que tiene que ver con el profesorado, la propuesta para consideración de la capacitación pedagógica de los docentes para tener su ascenso. Sí, hay relacionado con el componente docente, sí, entre otras cosas. Sí, lo que tiene que ver con la parte de la formación pedagógica, ¿no? Bueno, para hacer un breve resumen, nosotros nos graduamos en la Universidad de Profesionales. Exacto, en un área. Tú eres licenciada en comunicación, yo soy ingeniero químico, otros son médicos, y con excepción de los que hacen educación, los que hacen la carrera de licenciado en educación, que sí tienen sus componentes de pedagogía, de andragogía, lo que tiene que ver con la evaluación, que lo ven como materias formales y tienen las herramientas una vez que salen para actuar como docentes, nosotros no estamos preparados. Entonces la universidad hace mucho tiempo atrás, en acatamiento del artículo 94 de la Ley de Universidades que está vigente, diseñó una serie de políticas que se reflejaron en el EPDI en el artículo 64 y 67. Pero crearon una laguna allá de que había unas exenciones, que aquellos que el Consejo de Departamento no les colocara eso en su plan de formación, que los que ingresaban con maestría o con doctorado o en una categoría superior a la de asistente no estaban obligados, Carmen, a seguir esos estudios. La realidad es que para uno ser un buen profesor tiene que estar casado con la función docente, y para estar casado con esa hermosa dama uno tiene que estar preparado. Claro. Entonces, y que es una tarea, o sea, es un proceso que no se detiene jamás. Es un proceso que no se detiene y que además es importantísimo para que un buen profesional se transforme en un buen profesor. Había una comisión que la coordiné yo, donde estaba la señora decana Aura Morillo, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y el señor decano Nelson Viloria, que diligentemente hicieron las propuestas, llamó una propuesta al Consejo, pero es un tema complicado. ¿Por qué? Porque hay profesores que tienen retenido su ascenso, porque no cumplen con esa parte del articulado, y hay otros inclusive que ascendieron que tampoco cumplían. Entonces, lo primero es, una vez que se discuta y se modifique el artículo, que se requiere tener 2/3 de los componentes del Consejo Universitario, que hay que levantar probablemente sanción al artículo anterior, al artículo que te mencioné, ahí lo que recomendábamos nosotros es que todos los profesores, independientemente de la vía de ingreso, deben tener su componente de formación pedagógica. Aquellos que ya ascendieron, antes de que vuelvan a ascender, hay que pedirle eso, tienen que firmar una carta de compromiso para que el profesor mejore su capacidad de docente. Y a los que están esperando el ascenso, que asciendan, pero que generen ese compromiso también para que antes de ascender agregado
puedan demostrar que tienen el componente pedagógico, que además lo da la universidad, que además es en línea y que además es gratuito. O sea que si yo aspirara a ser profesor ahorita, un profesor joven o no tan joven, yo estaría deseoso de tomar eso, que obviamente me da una serie de herramientas para ser un mejor profesional. Exactamente, le iba a comentar eso, que brinda muchísimas herramientas y además es muy dinámico. La gente que por supuesto que siempre hay alguien que no tiene mucho tiempo, en línea también está. Para quienes piensan que es más fácil, no tienen que ir, pero sin embargo es verdad que es bien dinámico y como herramienta es muy interesante. Es muy útil, sí. Adicionalmente incorporamos algo que no lo habíamos incorporado nunca, que tiene que ver con los profesores contratados, porque todo esto es para los ordinarios. Para los contratados también. Que tendría que ver con lo que son el Plan 2 también, que deben estar obligados a hacer este programa. Es cierto. Y lo que tiene que ver con los contratados a tiempo convencional, a medio tiempo y los contratados por tiempo indefinido. O sea, no importa si yo tengo 10 o 15 años en la docencia, seguramente con este componente docente yo voy a poder ser un mejor profesor en el futuro, ¿no? Profesor, tuvimos también un casito, no sé si lo tienes ahí reflejado en las preguntas, que tiene que ver con la situación de los muchachos de medicina, que es un tema muy importante, muy sensible. Los muchachos cuando llegan al cuarto año empiezan una serie de rotaciones por institutos de salud pública. Unos se quedan acá en Mérida, otros van al Vigía, otros a Tovar. Bueno, tenemos un contingente de muchachos. Acuérdate que medicina está regada prácticamente por todo el país. En Guanare tenemos, en Valera tenemos. Y claro, hay una cantidad importante de muchachos nuestros que salen en el cuarto año, que tienen que ir a esos centros de salud para entrar en contacto con el paciente. Recuerda que nuestra carrera de medicina tiene muchísimo componente práctico, a diferencia de carreras de medicina en otras partes, en algunas otras partes del mundo, ¿no? Que tiene un componente mucho más teórico. Bueno, los muchachos les tocó ir a Guanare, en esa rotación, ellos pasaron una carta al Consejo de Escuela, al Consejo de Facultad. Se quejan fundamentalmente de dos cosas. Lo primero es que hay algo en el área académica que no les cuadra, que no les gusta, que tiene que ver con que hay pocos profesores, digamos, de reconocido prestigio que los están atendiendo allá. El hospital no es un hospital demasiado grande, por lo tanto no puede acoger a todos los muchachos de manera adecuada. No solamente está la ULA allá, está la UCLA también que manda a sus pasantes. Están los médicos integrales comunitarios y está, no sé si la UNEYES o otra universidad de la zona que también tiene sus médicos allá, con lo cual ellos aducen un hacinamiento importante en esa extensión, ¿no? El número de pacientes por pasante es pequeño, con lo cual tiene que haber muchos pasantes atendiendo un solo cuadro, diagnosticando, recomendando, y ellos creen que eso afecta su formación académica. Y en esto yo quiero felicitar a esos jóvenes. ¿Están preocupados? Porque están preocupados por algo que es fundamental. La profesión de medicina no es cualquier profesión. Todas son importantes, la tuya, la mía. Pero eso es algo vital porque pero nos mantiene es vital vivos. para la salud, para la vida de la gente y todo lo que podamos hacer porque nuestros muchachos que están reputados a lo largo y ancho del mundo. La profesora Patricia refirió que a su madre se había accidentado allá, se había roto la cadera y quien la operó fue un muchacho venezolano que se había ido del país y estaba ejerciendo controlado. El segundo componente de este problema tiene que ver con la parte económica. Hoy en día mantener un muchacho fuera de su área de influencia familiar cuesta entre 12 y 18 mil bolívares. La universidad tiene allá una residencia que no están en muy buena forma y tenía también un comedor que en este momento no está funcionando porque no tenemos allá quien surta la comida. Entonces, la Facultad de Medicina está haciendo esfuerzos junto con el vicerrectorado administrativo, la parte del comedor y el pago de la residencia le corresponde al señor vicerrector hacerlo, con el objeto de ofrecerle a los muchachos una estadía mucho más tranquila, sin tantos agobiantes y sobre todo que académicamente sea correcta. Se le pidió a la Facultad de Medicina que por favor emitiera un informe, ya eso está a nivel del Consejo de Escuela, en unos 15 días lo vamos a tener acá para proponerlo a los estudiantes y a los padres, porque normalmente todos estos problemas se lo presentan al Consejo los estudiantes. Pero yo he recibido no menos de 7 o 8 padres en mi oficina preocupadísimos por esta situación. Entonces ahí tenemos que ponerle una solución. Ellos aducen, yo no sé cómo la Facultad de Medicina hace sus cosas y tampoco me quiero meter allá, esa no es mi área de competencia. Claro. Pero surgen algunas ideas para la discusión que pueden ser interesantes, que es que la gente de la zona haga sus prácticas en la zona. Si hay muchachos en la zona de Portuguesa, Cojedes, estén más cerca de su área Valera, pues que pudieran ir allá, que no pueden estar cerca
cerca de sus familiares y pueden tener entonces una estadía un poco más tranquila y sin tantos avatares, ¿no? Profesor, tenemos 2, 3 días con alguna situación pues un poco tensa en Liria. No sé si tiene que ver alguna protesta que están realizando los estudiantes. Bien, ahí hay una mezcla de dos cosas. La primera tiene que ver con la detención de Vilca Fernández, un estudiante de nuestra universidad que fue detenido y que fue trasladado a Caracas, y entonces hay grupos estudiantiles que están manifestando, ya que dicen que Vilca pues va a ser un nuevo preso político. No sabemos bajo qué argumentos se lo llevaron, no hay información, los abogados de la defensa todavía no habían podido verlo, por lo menos hasta horas de la mañana o horas de la tarde del día de ayer, y eso ha generado algunos disturbios con alguna quema de caucho y algunas cosas. Pero ahí se han metido algo que es un cáncer, que no hemos podido erradicarlo, porque para ello necesitamos contar con la actuación efectiva de la policía, de la Guardia Nacional, de los cuerpos de seguridad del Estado, que es que gente que a veces pertenece, unos sí y otros no, a la universidad, han tomado como negocio el alquiler de los espacios universitarios para los días del carnaval, de la corrida. Entonces, primero eso está vetado por el Consejo Universitario, la policía, el gobernador está al tanto de eso. Y le hemos pedido a los cuerpos policiales que de nuevo por N años consecutivos se dediquen a hacer lo que tienen que hacer, que es resguardar los bienes universitarios. Ahí, con eso concluyo, se roban los baños, los destruyen, el índice de robos y de hurtos aumenta y vemos que hay una gran impunidad. Entonces, por favor, señores del gobierno regional, del gobierno nacional, pónganle el ojo a eso. Esos son espacios de la universidad que por resolución del Consejo Universitario y de acuerdo a lo que está establecido en el artículo creo que 7 de la Ley de Universidades, si se está cometiendo un hecho delictivo, la policía tiene que entrar para que el hecho delictivo no se cometa. Entonces, hay que actuar. Ya el Consejo ha hablado, el rector dio un comunicado esta mañana importante y yo creo que tenemos que ponernos a trabajar para que eso no ocurra. Nuevamente. Bueno, profesor, vamos a hacer una pausa, entonces al regreso estaremos conversando sobre la situación epidemiológica actual en el estado de Mérida, salud pública en emergencia. Vamos a la pausa y ya regresamos. Muy bien.